¿Dónde pueden estar las míticas 11 tribus perdidas de Israel? Este enigma es uno de los mayores de la Biblia y resurgió en las discusiones. Imaginen una nación escogida por Dios, portadora de promesas eternas y alianzas sagradas, que parecía insostenible con el paso del tiempo. Sin embargo, toda esa civilización, con sus familias, tradiciones y sueños, desapareció de la historia sin dejar pistas claras ni despedidas. ¿Cómo es posible que una nación entera haya desaparecido? No eran meramente habitantes comunes, sino descendientes directos de figuras icónicas como Abraham, Isaac y Jacob, testigos de milagros y portadores de las promesas divinas. Sin embargo, de repente, como granulados de arena llevados por los vientos del desierto, esa herencia fue disipada. El destino de esas tribus levanta muchas preguntas. ¿Por qué, de 12 tribus, solo una permaneció mientras las otras se convirtieron en conocidas como las tribus perdidas de Israel? La respuesta se despliega a través de los siglos, involucrando batallas, traiciones, fe y la sutil influencia de la providencia divina, y quizás, incluso hoy, aún resuene en nuestra era moderna. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir puede transformar su visión de la historia bíblica. Antes de profundizar en este misterio milenario, suscríbanse al canal Biblia Hoy en Día. Semanalmente, desvelamos historias ocultas, misterios antiguos poco conocidos y ofrecemos insights profundos que fortalecen la fe. Cada video aquí es un viaje de descubrimiento, y lo que exploraremos hoy es solo el comienzo. La historia de las tribus perdidas no es simplemente una curiosidad del pasado, es una clave esencial para comprender eventos que aún pueden estar por venir. Cierra los ojos por un momento e imagina viajar en el tiempo, cruzando desiertos y montañas hasta llegar a la época de Jacob, quien recibió de Dios el nombre de Israel. Jacob, no un simple hombre, sino el heredero de las promesas divinas hechas a Abraham y Isaac, se vio como una figura central en el grandioso plan de Dios para la humanidad. Sus 12 hijos estaban destinados a ser líderes de tribus poderosas: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Naftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos nombres representaban mucho más que individuos. Eran el comienzo de una narrativa grandiosa, cada tribu para desempeñar un papel único en la tierra prometida. Lo que empezó como una familia unida, pronto se vio marcada por divisiones y misterios de desapariciones casi impenetrables. Y aquí comienza el verdadero enigma. Los 12 nombres que surgieron de los hijos de Israel resonaron a lo largo del tiempo como emblemas de identidad, fe y destino. No eran meramente familias, sino clanes enteros con sus propias historias únicas. Al asentarse en la tierra prometida, cada tribu recibió una parte específica del territorio, sorteada bajo la orientación divina. Canaán fue dividida cuidadosamente entre los hijos de la promesa, formando una gran nación unida, un cuerpo diversificado similar a estados autónomos, pero todos unidos bajo una alianza sagrada. Durante el reinado de David, esa unidad alcanzó su apogeo. Bajo su liderazgo, Israel se volvió fuerte. Jerusalén fue establecida como capital tanto espiritual como política, y con su hijo Salomón, el reino floreció en sabiduría y prosperidad. Esta era dorada vio un crecimiento cultural y una fe nacional centrada en el majestuoso templo de Salomón. Pero como ocurre con frecuencia en la historia humana, detrás de este escenario de solidez, la semilla de la división estaba siendo plantada. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam heredó el trono, pero en lugar de unir, su arrogancia e insensibilidad provocaron una ruptura irreversible. Las tribus del norte, sintiéndose traicionadas, se separaron formando el reino de Israel bajo la dirección de Jeroboam. Este cisma no fue solo político, sino una división profunda en los ámbitos espiritual y social. El problema se agravó cuando Jeroboam, temiendo que el pueblo volviera a conectarse con Jerusalén,
creó nuevos centros de adoración, alejando aún más al reino de Israel de sus raíces divinas. La idolatría desgarró la fe y, con el tiempo, la corrupción y la injusticia permeaban el reino. Profetas fueron enviados para traer al pueblo de vuelta, pero sus mensajes fueron ignorados. Finalmente, la paciencia divina se agotó, y el reino del norte sucumbió a los asirios, siendo devastado y dispersado. Sin embargo, mientras el norte enfrentaba su ruina, un vestigio de esperanza persistía con el reino de Judá, situado al sur. Este remanente, formado por las tribus de Judá y Benjamín, además de los levitas que buscaron refugio allí, logró preservar la línea de David y mantener viva la adoración al Dios verdadero. Era como una chispa de esperanza en medio de las tinieblas, un símbolo de resistencia contra la desaparición total. Durante años, Judá resistió las presiones externas e internas. Reyes como Ezequías y Josías se esforzaron en renovar el pacto con Dios, destruyendo altares paganos y tratando de reavivar una fe verdadera. Esos momentos de avivamiento trajeron breves periodos de esperanza y renovación espiritual. Sin embargo, el corazón del pueblo seguía dividido, atrapado en la idolatría, la corrupción y la injusticia social, factores que alimentaron la tormenta que se acercaba. Profetas como Isaías, Jeremías y Miqueas alertaron que el juicio divino era inevitable. La amenaza se concretó en la forma del imperio babilónico, una fuerza implacable que, en el 586 a.C., sitió Jerusalén. La ciudad, que durante siglos fue símbolo de la presencia de Dios entre los hombres, fue saqueada y destruida. El magnífico templo de Salomón, el centro de toda adoración, fue profanado y arrasado, marcando un momento trágico en la historia del pueblo de Judá. El pueblo fue llevado cautivo, en condiciones humillantes, a un exilio que duraría 70 años en Babilonia. A pesar de la destrucción física, la esencia del pueblo de Judá no fue completamente destruida. Incluso con las murallas caídas y los templos arruinados, perseveraron en la fe, cultivando el legado de las Escrituras, enseñando sus bendiciones a las nuevas generaciones y manteniendo viva la esperanza de un retorno. Durante el exilio, entendieron algo de suma importancia. El pacto con Dios no dependía de estructuras físicas ni templos específicos. Residía en el corazón y en la fidelidad del pueblo, y fue esa comprensión la que sustentó su esperanza en días mejores. Bajo el liderazgo de figuras como Zorobabel, que dirigió el primer grupo de retorno, Esdras, que restableció la ley, y Nehemías, que reconstruyó los muros de Jerusalén, el pueblo judío fue reerguiéndose poco a poco. La reconstrucción marcó un nuevo comienzo, un renacer que no solo restableció las estructuras físicas, sino que renovó la fe y la esperanza de que las promesas de Dios podrían cumplirse nuevamente. Así, incluso después de la devastación, el pueblo de Judá mostró que, aunque derrotado en batalla, su alma permanecía firme, esperando al Mesías, las promesas de un futuro mejor y la esperanza del renacimiento de Israel. La ciudad de Jerusalén, devastada y vacía por un tiempo, volvió a llenarse de vida y esperanza. El templo, aunque mucho más simple que el grandioso que fue originalmente construido, fue erigido nuevamente como símbolo de la perseverancia y de la continuidad de la fe del pueblo de Judá. Así, mediante alianzas renovadas y tradiciones rescatadas, la identidad del pueblo de Dios persistió, incluso después de tantas adversidades y pérdidas. No solo sobrevivieron a las dificultades, sino que también mantuvieron vivas sus raíces espirituales, culturales y religiosas, garantizando que la llama de su historia nunca se apagara completamente. Sin embargo, incluso con la reconstrucción de Jerusalén y el renacimiento de sus tradiciones, surgen dudas legítimas. ¿Todo realmente volvió a ser como antes? ¿O aún existían heridas invisibles, profundas demasiado para ser vistas a simple vista?
Las marcas de aquel exilio, de aquel sufrimiento y dispersión, permanecían en el subconsciente colectivo, influyendo en generaciones futuras y moldeando el rumbo de la narrativa bíblica hasta los días de Jesús. Con la caída del Reino del Norte y la dispersión de las 10 tribus, el centro de la identidad israelita pasó a residir principalmente en Judá, no solo geográficamente, sino también espiritualmente, como una nueva referencia de esperanza y resistencia. Fue en ese momento que el término judío comenzó a adquirir una amplitud hasta entonces desconocida. Inicialmente se refería exclusivamente a los descendientes de la tribu de Judá, pero con el tiempo pasó a marcar a toda la población remanente. Además de Judá, incluía a aquellos de Benjamín y a los levitas que, dispersos, permanecieron ligados a la fe original. Esta evolución lingüística reflejaba una transformación social profunda. La antigua distinción entre tribus empezaba a diluirse en la práctica cotidiana, hasta casi desaparecer. Así, ser judío pasó a significar, más que un origen étnico, una identidad de pertenencia, una fe inquebrantable en el Dios de Israel, incluso después de la destrucción de sus reinos. Al llegar al período del Nuevo Testamento, en la época del nacimiento de Jesús, el término judío ya estaba perfectamente consolidado. Los textos bíblicos muestran que Jesús convivió, habló y fue rechazado por los líderes judíos, aunque también era descendiente de la casa de David, de la tribu de Judá. Aunque en algunos contextos más religiosos o ceremoniales aún se utilizaba la palabra israelita, la expresión judío se hizo popular, convirtiéndose en la marca universal del pueblo que resistió la dispersión, una historia marcada por sufrimiento, resiliencia y fe. Este cambio de denominación lleva en sí una historia de resistencia, dolor, pero también de esperanza y supervivencia. Y eso plantea una pregunta intrigante. ¿Serán todavía todas las tribus perdidas para siempre? ¿O hay algo más escondido en las páginas del tiempo, esperando su momento para salir a la luz? Tras la destrucción de Samaria y la deportación colectiva promovida por los asirios, las 10 tribus del norte comenzaron a desaparecer silenciosamente de la memoria colectiva. Mezcladas entre pueblos extranjeros, viviendo en tierras paganas, sus prácticas, lenguas y tradiciones antiguas fueron desapareciendo gradualmente. Los matrimonios entre diferentes grupos se volvían cada vez más comunes, y las antiguas fiestas, mandamientos y modos de vida fueron siendo reemplazados por nuevas culturas y costumbres, hasta que la esencia de sus raíces casi se perdió por completo. A los ojos del mundo, sus descendientes se convirtieron en parte de un gran mar de pueblos anónimos, sin conciencia de sus raíces israelitas. Pocas evidencias confiables permanecen, solo ecos y leyendas vagas que dificultan cualquier intento de rastrear con precisión sus linajes. La pregunta que queda es si, en realidad, estos 10 grupos se perdieron para siempre o si, de alguna forma misteriosa, todavía hay esperanza de encontrarlos. Tal vez, para Dios, su destino esté reservado para un momento crucial, una ocasión que el mismo tiempo y la historia divinan en signos sutiles. La Biblia, en sus pasajes proféticos, sugiere que nada es olvidado por Dios. Al contrario, todo tiene un propósito. La desaparición de estas tribus abrió paso a uno de los mayores enigmas bíblicos, un misterio que sigue generando apasionados debates entre estudiosos, arqueólogos y teólogos hasta hoy. Las diversas teorías intentan responder a esta cuestión. Algunos especialistas creen que remanentes de estas tribus migraron a varias regiones del Antiguo Mundo, incorporándose a pueblos de África, Asia y Europa. Otros señalan a posibles descendientes actuales, como los Beta Israel en Etiopía, que han mantenido tradiciones judías aisladas durante siglos, y, según algunos estudios, podrían estar entre los pueblos que descienden de las tribus perdidas. En el noreste de la India, por ejemplo, existe una comunidad conocida como Bnei Menashe,
que afirma ser descendiente de la tribu de Manasés. Ellos han conservado costumbres que remiten a las antiguas tradiciones de Israel, como la observancia del sábado y el uso de símbolos hebreos, despertando interés entre estudiosos y religiosos. En África, los Beta Israel, también llamados judíos etiopian, son considerados por algunos como posibles descendientes directos de una o varias de las tribus perdidas. Mantienen una identidad judía fuerte y una práctica religiosa que remonta a un pasado remoto, pese al aislamiento geográfico. Sin embargo, estas conexiones aún alimentan debates y muchas dudas, ya que no existen pruebas arqueológicas concluyentes que confirmen un origen directo y continuo de dichas tribus hasta la actualidad. En Europa, rumores históricos y leyendas medievales sugerían que ciertos pueblos celtas, escandinavos o incluso británicos podrían ser descendientes de las tribus perdidas de Israel, hipótesis que, aunque fascinantes, carecen de respaldo arqueológico o documental confiable. La mayoría de las evidencias disponibles son frágiles y muchas veces se basan en tradiciones orales, interpretaciones vagas de textos antiguos o en similitudes culturales que podrían ser mera coincidencia. A pesar de todas estas teorías, la historia tradicional sostiene que, en realidad, las tribus del norte desaparecieron con el tiempo. Pero la cuestión que permanece es, ¿será que, de alguna forma, Dios reservó a su pueblo para un momento de reencuentro? La Biblia misma sugiere que sí. Sinais de esperanza están escondidos en las profecías, como la de Ezequiel, que habla de la futura unión de Judá e Israel, además de referencias específicas a la restauración de las tribus dispersas. En la visión profética de Ezequiel, hay un pasaje que simboliza esta futura esperanza de unión. Dios instruye al profeta a tomar 2 varas, una representando a Judá y la otra a Efraín, el reino del norte. Y entonces, Dios ordena que esas varas sean unidas en una sola en la mano del profeta, simbolizando la restauración de un solo pueblo, unificado bajo un único rey, que es una clara referencia al Mesías. Esta visión indica que, en el tiempo divino, las tribus dispersas serán reunidas nuevamente, transformadas en una nación unificada, restaurada no por fuerzas humanas, sino por una acción sobrenatural de Dios. Este reencuentro, según la profecía, está relacionado con la venida de un rey descendiente de David, el Mesías. Para muchos cristianos y judíos, esta promesa está vinculada a la esperanza de una redención final, donde todo será restaurado. Y lo que parece improbable, incluso imposible a ojos humanos, es esperado por Dios como un momento de gloria, cuando cada pedacito disperso en el mundo será reunido por el propio Creador. ¿Y qué significa esto para el presente? ¿Estamos siendo testigos de las primeras señales de esa futura restauración? A pesar de 2 milenios de dispersión, pérdida y silencio, la historia muestra que Dios nunca abandonó a su pueblo. Tras sufrir persecuciones, exilios e incluso la devastadora Shoah, en 1948 nació oficialmente el Estado de Israel, una expresión concreta de la promesa divina que se cumple. Para muchos estudiosos, este evento fue un rayo de esperanza, una prefiguración de todos los decretos divinos que aún están por venir. Hoy, ser israelí es una cuestión política y nacional, que involucra a ciudadanos de diferentes religiones, creencias y orígenes. Pero ser judío es algo más profundo, una identidad étnica, espiritual y cultural que atraviesa siglos de historia, cargada de las promesas hechas a Abraham, Moisés, David y sus descendientes. En el escenario actual, podemos distinguir 3 principales grupos dentro de la comunidad judía. Los religiosos, que viven siguiendo estrictamente la Torá y las tradiciones. Los seculares, que se enorgullecen de su herencia, celebrando fiestas y tradiciones culturales sin una práctica religiosa intensa. Y los mesiánicos, una corriente que reconoce a Jesús como el Mesías prometido,
manteniendo las tradiciones judías y la fe en Cristo al mismo tiempo. Esta diversidad refleja la complejidad de una historia que, a pesar de los designios humanos, continúa viva y llena de promesas de restauración y esperanza. Por último, una reflexión importante sobre la región de Palestina y su historia. En tiempos de Jesús, la tierra era conocida con nombres ligados a sus tradiciones israelitas, como Judea, Samaria y Galilea. Fue solo después de la revuelta de Bar Kokhba, en el año 135 d.C., que el nombre Palestina fue oficialmente atribuido a la región por los romanos. La intención de Adriano al renombrar la Tierra Santa con ese término fue, en realidad, una estrategia de humillación y un intento de borrar la esencia y la conexión histórica del pueblo judío con esa tierra sagrada. Al asociar el territorio con los filisteos, enemigos históricos de Israel, los romanos buscaban deslegitimar el vínculo espiritual y cultural del pueblo de Dios con su tierra prometida. A lo largo de los siglos, el nombre Palestina fue consolidándose en mapas y en la historia, pero su origen fue una especie de intento de borrar la memoria y la identidad del pueblo israelita. Incluso hoy, muchos argumentan que este nombre lleva un peso político y simbólico, arraigado en una historia de conflictos y disputas que van más allá de las cuestiones políticas contemporáneas. Comprender esa raíz ayuda a entender que muchos de los conflictos actuales tienen su origen en una narrativa histórica distorsionada o manipulada con el tiempo. A pesar de los intentos humanos de borrar sus raíces, el pueblo de Dios permanece guardando la esperanza y las promesas divinas que nunca se pierden. Incluso frente a todas las pérdidas, dispersiones y el silencio de la historia de las tribus de Israel no ha llegado a su fin. Para Dios nada se olvida, y la esperanza de restauración sigue viva. La profecía de Ezequiel, que habla de la unión de Judá e Israel, continúa latiendo con fuerza. Un día, estos dos pueblos, separados por siglos de dispersión, serán reunidos, sus maderas unidas en una sola, bajo el mandato del propio Dios, que es fiel a su palabra y a sus promesas. Esa unión no será por fuerza militar ni estrategias humanas, sino por una obra sobrenatural del propio Creador, que promete restaurar a su pueblo. Según estos textos proféticos, será un momento de renovación, un regreso definitivo al propósito original de Dios para su alianza con Israel. Y esa unión ocurrirá en la tierra que Dios prometió a sus antepasados, en un evento que implicará el cumplimiento de una esperanza milenaria. Además, esta reunión está claramente relacionada con la venida del Mesías, un descendiente de David, que unirá al pueblo disperso y establecerá un gobierno de paz y justicia. El futuro de esa restauración, que muchos interpretan como la llegada del Mesías, promete ser un espectáculo de misericordia y gloria divinas. Incluso si toda la historia parece perdida por las dispersiones y dificultades humanas, la palabra de Dios revela que esos pedazos dispersos aún serán reunidos. Cada uno representa una parte del plan divino de redención, que aguarda su momento para cumplirse. Hoy en día, esta esperanza se vuelve aún más presente. A pesar de los siglos de silencio y dispersión, se pueden observar signos de que Dios está actuando. La creación del Estado de Israel, la reanudación de sus tradiciones y la renovación de las conexiones espirituales demuestran que Dios no se olvidó de su pueblo. Lo que comenzó como una promesa ancestral, que parecía casi olvidada o imposible de realizar, se está manifestando de diversas formas en la historia contemporánea. Para muchos, esto indica que estamos viviendo los primeros pasos de una restauración definitiva, un momento de reencuentro que la propia Biblia anticipa y espera. Comprender todo esto es fundamental para entender lo que está por venir. La historia de Israel aún está siendo escrita, y no termina con la dispersión de las tribus ni con las guerras humanas. Dios ha hecho una promesa de que reunirá a su pueblo, sin importar dónde estén o cuántas dificultades enfrenten. Esa
promesa es eterna, porque Dios es fiel y honra su pacto. Y en el momento en que todo parezca imposible, recuerda, la esperanza de Dios está viva. Su plan de restauración está en marcha, y todo apunta a un futuro en el que Judá, Israel, e incluso los descendientes de las tribus perdidas serán unidos nuevamente por su misericordia. Esa es la gran esperanza que nos sostiene, una promesa que trasciende el tiempo y las naciones. Y cuando ese día llegue, será un acontecimiento de gloria que el mundo nunca ha visto, una historia de redención escrita por el propio Dios, que nunca olvida a sus hijos. ¿Estás listo para presenciar este nuevo capítulo? La historia no ha terminado. Solo está en espera del momento final, cuando Dios mismo volverá a escribirla. Las tribus perdidas pueden estar dispersas, pero su destino está en las manos del Señor, y Él, en su tiempo, llamará a cada una de regreso, desde todos los rincones, todas las naciones. Por eso, la historia de Israel es una saga de esperanza, promesa y fidelidad divina. Y en el centro de todo esto hay una certeza: Dios no se olvidó de su pueblo ni de sus promesas, aunque parezca que las tribus perdidas desaparecieron para siempre. La esperanza de una reunión futura sigue viva en los corazones de quienes creen en la fidelidad de Dios. Cada detalle de esa historia, cada dispersión y cada dificultad, forman parte de un plan mayor que Dios está llevando en silencio. La palabra de Dios asegura que, en el tiempo correcto, reunirá a Israel y Judá nuevamente. Y esa unión será una señal de que la historia de su pueblo aún se escribe con un propósito eterno. El próximo capítulo de esa historia será marcado por una gloria mayor que cualquier derrota o dispersión. Cuando la voluntad de Dios se cumpla, veremos manifestada la mayor esperanza de todas, el retorno final del pueblo de Israel, la reconciliación de las tribus perdidas y la plena realización de las promesas hechas por Dios a sus antepasados. Esa es la esperanza que alimenta la fe de millones en todo el mundo, que aguardan con fervor el día en que Dios mismo traerá de vuelta a todo su pueblo disperso, sanando todas las heridas y formando una nación reunificada bajo su autoridad. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es vivir con una esperanza firme, confiando en la fidelidad del Dios que no falla. Debemos estar atentos a las señales de que Dios está obrando en la historia, orar por aquellos que aún esperan ese encuentro y mantener la fe en que su plan divino está en pleno desarrollo. Cada acto de restitución, cada evento que desafía la lógica humana, apunta a un momento en que todo será cumplido en perfección. La verdadera historia de Israel, por tanto, no es solo de pérdidas y dispersión, sino de promesas, esperanza eterna y un amor que nunca abandonó a su pueblo. Dios, en su misericordia, continuará buscando y reuniendo a los suyos, hasta que la última parte de su pueblo vuelva a su tierra, en paz, bajo su dominio, para adorarlo por siempre y por toda la eternidad. Y es precisamente esa esperanza la que debe inspirar nuestra fe, nuestra oración y nuestras acciones. Porque esto no es solo una historia antigua, es una promesa viva que permanece firme hasta que el propio Dios venga a dar el cumplimiento final. Y cuando ese momento llegue, presenciaremos la mayor manifestación del amor y la fidelidad de Dios, que triunfa sobre toda adversidad, dispersión y sufrimiento. Así que mantente firme, creyendo. El Dios de Israel no olvida a sus hijos, y el día del reencuentro, de la reconciliación y de la oración, se cumplirá, asegurando que las 11 tribus perdidas no hayan desaparecido para siempre, sino que están esperando el momento justo para ser reunidas en la gloria del Señor. Porque, para nuestro Dios, nada es imposible. Él prometió, y Él cumplirá. La historia de Israel aún está por concluirse, y el gran final está por venir, preparado por el propio Dios en su infinita fidelidad.